Bienvenidos amigos virtuales, bienvenidos amigos de este mundo académico virtual, el Virtuverso. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que seguramente te toca a ti como me toca a mí. Vamos a hablar precisamente de la situación que estamos viviendo todos a nivel mundial. Tú te debes estar preguntando, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué hay levantamientos a nivel mundial? Hay violencia en Chile, hay violencia en Estados Unidos, hay violencia en China, hay violencia en Londres, en Francia, en España, la situación del coronavirus. ¿Por qué estamos viviendo esta situación? Y este es un tema de por sí delicado. Es delicado porque precisamente cada uno tiene su propia opinión, aunque desconozca de qué está hablando y solamente cuente con la versión que le brindan desde los medios de comunicación, desde sus partidos políticos donde militan, desde esos medios, esas organizaciones que mueven las masas que son manipuladas por los políticos y las grandes corporaciones internacionales. Entonces, precisamente hoy vamos a hablar de geopolítica. Quédate con nosotros, que ya comenzamos en este tu canal académico Gatudemicus. La geopolítica podría decirse que es una ciencia, más bien un arte que trata de las interacciones geográficas. Así, Weber señalaba que la geopolítica es la geografía en movimiento, mientras que para el geógrafo alemán Friedrich Ratzel, el Estado, cuando hablamos de Estado nos referimos a esa triada territorio, población y leyes, funciona como un organismo vivo y como tal necesita espacio para crecer y moverse o tal vez adecuarse a las circunstancias del entorno. En ese sentido, a medida que los gobiernos responden en esa adecuación, los formuladores de política priorizan la constitución de organizaciones regionales y alianzas económicas, políticas y militares. Esto está acorde a lo que señala en su último informe de este año 2020 el Geostrategic Business Group. Ahora bien, el entorno geopolítico es el primer paso para navegar por la transformación geopolítica mundial. Desde esta perspectiva, en este año 2020, la misma apunta a estar determinada por la interacción de lo que se ve como una verdadera guerra. Una guerra poco convencional, pero guerra al fin. Y como toda guerra, con sus consecuencias obvias para la mayoría de la población. En ese sentido, estamos acorde con los señalamientos que hacía el profesor Charles Tilly. Charles Tilly, en uno de sus escritos denominado Guerra y construcción del Estado como crimen organizado, precisaba que si el negocio de la protección representa al crimen organizado en su versión más sofisticada, entonces la guerra y la construcción del Estado era un paradigma del negocio legítimo de la protección, el cual se convertía en la representación más importante de ese tipo de negocios. Para él, las guerras traen consigo la generación de fuerzas de disrupción, principalmente como factores influyentes en la globalización,
en la tecnología, la demografía y el medio ambiente, entre otros. Pero fundamentalmente una de las cosas que precisaba en sus escritos es que más allá de los deseos de organización y unión de las personas, lo que conformaba los estados, los países en sí, y ahora los bloques económicos, los bloques tecnológicos, los bloques armamentísticos, es la violencia, la capacidad de generar violencia por parte de los estados y usar esa violencia como método de coerción, dando pie a la transformación, a la reconfiguración del panorama geográfico mundial. Entonces, en este nuevo orden de ideas, vemos que hay algo que se está mencionando mucho, una palabra que a algunos les causa mucha suspicacia, otros la toman como paranoia, pero que está allí y no la podemos desconocer. Y esa palabra es el nuevo orden mundial. Este término, el cual casi todos los políticos en el poder, las personas que representan los organismos multinacionales y los conglomerados financieros internacionales extremadamente poderosos, ya no es algo que ocultan, ya no es algo que se mantiene guardado, se expresa libremente. Allí, por ejemplo, podemos ver cómo en foros internacionales se utiliza ya mucho esta palabra. Pero, ¿qué es este nuevo orden mundial? Ni más ni menos que un nuevo orden mundial. Esa es la promesa de los más poderosos, los países que representan el 90% de la economía mundial. Un total de 5 billones de dólares para la economía global para fin del año próximo, incluyendo 3 billones de dólares para el Fondo Monetario Internacional. Cifras sorprendentes que estos 20 países, junto con instituciones internacionales, acordaron para combatir la crisis. Este nuevo orden mundial conlleva la imposición de una nueva normativa, de una nueva normalidad, la cual nos afectará a todos en cada rincón del mundo. A algunos de manera más dura que a otros, siendo este el caso de la mayoría de los países latinoamericanos, los cuales de manera inexorable, por nuestra ya casi tradición cultural de colonias, de pueblos dependientes y sumisos a los designios de potencias extranjeras, no nos hemos logrado desarrollar plenamente para lograr estabilidad, progreso y felicidad de una manera endógena, genuina. Aquí nos encontramos entonces con un nuevo tablero para el juego del control mundial. De manera general se observa una cierta transición efectiva hacia un orden mundial multipolar, esto que viene dándose desde el año 2019 aproximadamente. Y se espera que esta transición siga en ese ritmo que lleva. Pero esa misma transición hacia el nuevo orden multipolar representa múltiples desafíos para el mismo multilateralismo y el libre comercio. Y no obstante, el hecho de que Estados Unidos y China han alcanzado un acuerdo comercial fase 1 es muy poco probable que resuelvan de manera permanente su ya tradicional conflicto político y comercial. Parece más bien probable que estos dos países permanezcan estratégicamente opuestos en cuestiones como la protección de la protección intelectual y el apoyo estatal para ciertas industrias estratégicas. De hecho, podemos observar que el informe de riesgos globales 2020 del Foro Económico Mundial establece que los enfrentamientos entre las grandes potencias son los riesgos más preocupantes para este año que está en curso, para lo que queda de mí. En especial en su guerra tecnológica. Guerra tecnológica por el control de las comunicaciones, las monedas virtuales y el control social digital, principalmente de las personas. Todos estos elementos relacionados con la tecnología 5G. Pero al parecer existe una agenda geopolítica, tal vez no tan oculta, que busca desestabilizar los gobiernos existentes en América.
tal vez para lograr imponer precisamente ese nuevo orden mundial, arrancando con suma violencia desde Chile. Manifestaciones violentas, incendios, muertes, represión, pérdidas millonarias, toque de queda, estado de excepción. Chile, el llamado paraíso latinoamericano, definido reiteradamente como uno de los países más estables de la región, es ahora mismo un hervidero de tensión. Los militares han vuelto a la calle a reprimir a manifestantes, una imagen que no se veía desde los años del régimen de Augusto Pinochet. Para expandirse al resto de América, pero con mayor énfasis en lograr desestabilizar y desquebrajar a los Estados Unidos y sacar del poder a su presidente. If the officer don't go down, there will be no peace. No justice, no peace. Quizás sea esto parte de lo que se denominó aquí en Venezuela como las brisas bolivarianas, como la estrategia geopolítica que ha desarrollado en el contexto latinoamericano y ya ahora mundial el denominado Foro de Sao Paulo. Hoy en día también al que se le suma o tal vez muta el llamado Foro o Grupo de Pueblos. Ahora bien, la violencia en Chile y Estados Unidos ha sido desmedida y ha conllevado a la destrucción de bienes, infraestructuras y sistemas que brindan servicio a las personas más necesitadas, a las masas populares. ¿O es que acaso los ricos de Chile, los ricos de Argentina, utilizan el metro, los sistemas de transporte público, los hospitales y los espacios públicos para el entretenimiento y la recreación de la gente común, de esas que llamamos la masa popular, el pueblo? Yo creo que la respuesta es sencillamente no. Por tanto, es obvio que estas revueltas distan mucho de ser manifestaciones populares, que buscan más bien cosas distintas a las reivindicaciones sociales. Nadie puede ser tan ingenuo para creer esa gran farsa de la lucha por el pueblo, no ya en este tiempo donde las comunicaciones nos permiten ver, oír en tiempo real lo que sucede en nuestros países. La globalización en la región se ve empujada básicamente por la Alianza del Pacífico y el Mercosur. La agenda regional de liberalización comercial al parecer seguirá siendo liderada por la Alianza del Pacífico, que la conforman Chile, Colombia, México y Perú, de la cual hablaremos en el próximo video. Pero ¿cómo queda entonces América Latina en este juego de poder mundial? Bien, América Latina, de manera inusual, tardó en unirse a la ola populista que comenzó en 2017 en la región. Pero esta tardanza pareciera que fue compensada desde el ámbito político, desde el cual, aprovechando las quejas económicas y sociales de sus pueblos, muchas bien justificadas, fructificó, enviando para ello masas de personas a las calles, aprovechando de sembrar más violencia y disminución en la calidad de vida, al afectar por vandalismo, como ya lo mencionamos anteriormente, los servicios públicos y las pequeñas empresas que brindan sustento a las clases. Que eso aleja mucho de las teorías de Holloway o Dussel respecto a la destrucción y desquebrajamiento de los estados, esos estados todopoderosos, para hacerlos más eficientes hacia el servicio social y la felicidad de sus pueblos. Estos estados hoy en día
son más monstruosos, más ineficientes, más corruptos y menos dados al servicio del pueblo. Esto nunca se había observado en la región. En la región lo que podemos observar, lamentablemente, es la siembra de hambre, miseria, destrucción, saqueo y muerte por parte de las minorías. Pero no son esas minorías de las que hablaba el marxismo, no son esas minorías de las que toman como bandera para exacerbar la violencia. Son las minorías políticas, las minorías militares que se han hecho multimillonarios de la noche a la mañana, como en el caso de Venezuela. Respecto al factor demográfico, que es muy importante que lo mencionemos, es obvio que destacan los efectos perjudiciales para toda la región. La ola de refugiados venezolanos, debido a la terrible crisis económica, social y política que existe en nuestro país. Y esta situación, la cual continúa sin viso de mejora para la población, repercute y, según lo que se puede observar, según los análisis de muchísimas instituciones, continuará en el transcurso de este año y tal vez mucho más allá de este año. Más venezolanos se unirán a los casi 5 millones de compatriotas que han debido huir de nuestro país. La situación venezolana agrava mucho más la situación general de América Latina en lo que respecta a lo social y lo económico. Esto se aviva debido a la falta de interés y el apoyo internacional real a nuestro país y a los países que le dan cobijo a nuestros compatriotas. Ello además exacerba las tensiones internas de los países y de sus habitantes. Aquí además el factor medioambiental se ve afectado al mantener exportación de productos básicos y de materias primas. Las principales economías de América Latina permanecen dependientes en gran medida de las exportaciones de productos básicos, incluyendo hidrocarburos, metales y productos agrícolas. Por consiguiente, la extracción de estos recursos contribuyen a la degradación ambiental, tal como es el caso de lo que sucede en el llamado arco minero venezolano, situación que ya nadie puede ocultar, ya nadie puede negar. Así como los masivos incendios forestales que se dieron en el Amazonas. Aupada esta situación por la explotación maderera, mineral y la siembra de plantas y especies asociadas con el narcotráfico. Al respecto, podemos asumir sin riesgo a equivocarnos que mientras Estados Unidos aún ve a América Latina como su patio trasero, China se ha convertido cada vez más en un importante socio económico y comercial para la región, con las obvias repercusiones políticas, culturales y sociales que esto conlleva al bloque latinoamericano. Eso ha sido, por ejemplo, señalado por, creo que es, o debe ser, hijo o familiar muy cercano de Dussel en algunas entrevistas a los medios internacionales. Lamentablemente, América Latina continúa siendo solo el proveedor de materia prima para las grandes potencias o bloques económicos estratégicos y políticos, en menoscabo de su propia independencia y desarrollo. La cultura de pueblos
colonizados se mantiene arraigada muy internamente en nosotros. La tan cacareada emancipación, la teología de la liberación, la lucha de las clases por la liberación de los pueblos, quedó solo como un cliché para los discursos políticos populistas. Para los políticos que solo buscan beneficios económicos fáciles y rápidos a expensas de la siembra de más miseria y el saqueo de los pueblos latinoamericanos. Mientras ellos abultan sus riquezas, mientras ellos ayudan a que abulten las riquezas de las grandes corporaciones multinacionales, de las corporaciones y de los otros estados, naciones, con el poder de las armas, con el poder del dinero y la tecnología, todos al servicio del denominado nuevo orden mundial. Hoy en día para los latinoamericanos es imperioso internalizar la gran frase expresada por Manuel de Jesús Cloutier del Rincón en 1988. Lo importante no es cambiar de amo, sino dejar de ser perros. Debemos dejar de ser el patio trasero de Estados Unidos, de ser el patio trasero o la mina de China, Cuba, Irán, Inglaterra, Rusia o cualquier otra potencia extranjera. Debemos crear conciencia, cultura y prosperidad propia. La libertad plena debe ser nuestro norte. Y el leitmotiv nuestro para entrar al concierto geopolítico mundial y lograr hacer sentir nuestra presencia como un pueblo poderoso, no como un pueblo servicial de los poderosos. Espero que esta conversación haya sido de su agrado y les sirva para reflexionar acerca de nuestra realidad. Como le digo siempre a mis estudiantes y a mis allegados, duden de todo, duden de todos, incluso duden de mí. Aprendamos a razonar, aprendamos a pensar más allá del miedo, más allá de lo que nos quieren implantar como una realidad. Luchemos por ser libres. La idea no es sobrevivir, la idea es vivir. Hasta la próxima, y si te ha gustado esta conversación, recuerda darle like al video y suscribirte en la campanita a este tu canal, el canal Gatudémicos. Hasta la próxima, amigos.